Imagina un mundo donde las personas se casan con águilas, llevan la historia de su vida sobre la cabeza o desaparecen en la profundidad de la jungla, guiados solo por el susurro del viento. Suena a mito, ¿verdad? Pero no lo es. Estas tribus son tan reales como el aire que respiramos, guardianas de saberes milenarios que desafían la modernidad. Acompáñenme en este viaje a los rincones más remotos de nuestro planeta, donde el tiempo parece haberse detenido y las voces de nuestros ancestros aún resuenan con fuerza, enseñándonos lecciones vitales sobre la conexión, la comunidad y el respeto por la naturaleza que nos sustenta a todos. En un mundo cada vez más homogéneo y acelerado, existen bastiones de diversidad cultural que se aferran a sus raíces con una tenacidad admirable. Son pueblos que han aprendido a leer las estrellas, a interpretar el lenguaje de los ríos y a vivir en una simbiosis casi perfecta con su entorno. Sus vidas, lejos de ser primitivas, son de una complejidad y una riqueza extraordinarias, llenas de rituales, arte y una profunda espiritualidad que nosotros, en nuestro afán de progreso, a menudo hemos olvidado. Son un recordatorio viviente de que hay otras formas de ser humano, otras maneras de entender la existencia y de relacionarnos con el mundo. Hoy, nos adentraremos en sus hogares, no como intrusos, sino como aprendices respetuosos. Escucharemos sus historias, no como fábulas lejanas, sino como testimonios de una resiliencia increíble. Desde las gélidas estepas de Asia Central hasta las húmedas selvas del Amazonas, pasando por las imponentes cumbres de los Andes, descubriremos juntos la sabiduría ancestral que estas tribus han preservado durante incontables generaciones. Prepárense para cuestionar sus propias percepciones y para maravillarse con la increíble diversidad de la experiencia humana. Este es un homenaje a las voces ancestrales, a las tribus que desafían el tiempo. En las brumosas montañas del sudeste asiático, entre Tailandia, Laos y Myanmar, reside un pueblo cuya identidad se lleva, literalmente, sobre la cabeza. Son los Aka, y para ellos la tradición no es un concepto abstracto, sino un adorno tangible, un legado que se construye y se exhibe con orgullo. Las mujeres Aka son las cronistas de su linaje. Sus tocados, elaborados con una paciencia infinita, son mucho más que simples adornos. Están repletos de monedas de plata antiguas, plumas de aves exóticas, semillas teñidas y abalorios vibrantes. Cada elemento cuenta una historia: el estatus social, el estado civil, el número de hijos, la riqueza de la familia. Es un diario personal y una enciclopedia familiar, todo en uno. La creación de estos tocados es un rito de paso, un conocimiento que se transmite de madre a hija a través de generaciones. Desde niñas aprenden el arte de coser y ensamblar, añadiendo piezas a medida que avanzan en la vida. Un tocado puede llegar a pesar varios kilos, un peso que llevan con una gracia y una fortaleza que desafían la comprensión. Este adorno es el centro de su universo social y espiritual. A través de él, se conectan con sus antepasados y aseguran la continuidad de su cultura. Es un símbolo visible de su pertenencia a la comunidad, un faro de identidad en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa a su alrededor. La vida de los Aka gira en torno a la puerta del pueblo, una estructura de madera custodiada por figuras talladas que protegen a la comunidad de los malos espíritus. Su existencia está regida por el Akasang, un código de conducta no escrito que dicta cada aspecto de su vida, desde las prácticas agrícolas hasta las relaciones sociales y los rituales religiosos. La comunidad es el pilar fundamental. El individuo existe en función del colectivo. Cultivan arroz en terrazas escarpadas, crían ganado y viven en casas de bambú elevadas sobre pilotes. Su profundo conocimiento del bosque les proporciona alimento, medicina y materiales, manteniendo un equilibrio que ha perdurado durante siglos, un testimonio viviente de la armonía entre el ser humano y la naturaleza. En las alturas vertiginosas de los Andes, donde el aire escasea y el cielo parece estar al alcance de la mano, vive un pueblo descendiente directo del poderoso imperio Inca. Son los Quechua, los hijos del sol. Su hogar es el altiplano, un paisaje de una belleza austera y sobrecogedora. Aquí, la vida es una conversación constante con la Pachamama, la Madre Tierra. Cada montaña es un Apu, un espíritu guardián sagrado al que se le ofrecen respetos y ofrendas. Su conexión con la tierra no es meramente agrícola, es profundamente espiritual. Comprenden sus ciclos, escuchan sus susurros y viven en un estado de reciprocidad sagrada,
dando para poder recibir. Sus vestimentas son un estallido de color contra la palidez del paisaje andino. Los ponchos y las liclas, mantas tejidas, no son solo para abrigarse del frío penetrante, son lienzos que narran historias. Cada patrón geométrico, cada combinación de colores, tiene un significado que se remonta a tiempos precolombinos, representando la dualidad del cosmos, la flora y la fauna locales, o la comunidad de origen del portador. El tejido es un arte sagrado, practicado principalmente por las mujeres, quienes utilizan telares de cintura ancestrales para transformar la lana de alpaca y llama en obras de arte vibrantes, manteniendo viva una tradición que es tanto una forma de expresión como un pilar económico. La cosmovisión quechua está impregnada de una magia palpable. Para ellos, el mundo está habitado por espíritus y fuerzas que interactúan constantemente con los vivos. Los rituales, como la ofrenda de hojas de coca y las ceremonias de pago a la tierra, no son supersticiones, sino actos esenciales para mantener el equilibrio cósmico. Esta visión mágica del mundo les proporciona una resiliencia extraordinaria, permitiéndoles prosperar en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Crían llamas y alpacas. Cultivan más de 200 variedades de papas en terrazas que desafían la gravedad y mastican hoja de coca para combatir el mal de altura, perpetuando un estilo de vida que es un milagro de adaptación y sabiduría. En el corazón de la Amazonía brasileña, en el estado de Mato Grosso, vive una pequeña tribu que ha rechazado deliberadamente el contacto con el mundo exterior para proteger un modo de vida único y en perfecta sintonía con su entorno. Son los Enahuené Nahue. A diferencia de muchos de sus vecinos amazónicos, no cazan mamíferos terrestres. Su dieta y su cosmología giran casi exclusivamente en torno a la pesca. Para ellos, los peces no son solo alimento, son regalos de los espíritus subterráneos, los Yacairiti, y su captura está rodeada de un complejo sistema de rituales que dura varios meses. El ritual de pesca más importante es el Yocua, una ceremonia tan vital para su cultura que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Durante la estación seca, los hombres abandonan la aldea durante meses. Viajan a través de la selva para construir intrincadas presas de madera a lo largo de los ríos. Estas presas, verdaderas obras de ingeniería tradicional, canalizan a los peces hacia cestas de captura. Mientras tanto, en la aldea, las mujeres y los niños cantan y bailan, ofreciendo chicha, una bebida fermentada, y comida a los espíritus para asegurar el éxito de los pescadores y el equilibrio del universo. Es un esfuerzo colectivo que une a toda la comunidad en un propósito sagrado. La vida de los Enahuené Nahue se desarrolla en grandes malocas comunales, casas circulares de paja y madera que albergan a varias familias. La comunidad es el núcleo de su existencia. No hay jefes formales y las decisiones se toman por consenso. Su mundo está interconectado. Los humanos, los animales, las plantas y los espíritus forman parte de un mismo sistema cósmico que debe mantenerse en equilibrio. Sin embargo, este delicado equilibrio está amenazado. La deforestación, la construcción de presas hidroeléctricas en sus ríos sagrados y la invasión de sus tierras ponen en peligro no solo su sustento, sino toda su cosmovisión. Su lucha es una lucha por la supervivencia de un conocimiento invaluable sobre cómo vivir en armonía con la selva. A través de las vastas y heladas extensiones del norte de Escandinavia y Rusia, en la región conocida como Sápmi, resuena un eco ancestral. Es el canto de los Sami, el único pueblo indígena reconocido en la Unión Europea. Durante milenios, han seguido el ritmo de las estaciones, guiados por una conexión casi mística con un animal, el reno. Su vida, tradicionalmente nómada, ha estado intrínsecamente ligada a la gran migración de estas majestuosas criaturas. Los renos no son simplemente ganado, son compañeros, fuente de alimento, ropa, herramientas y transporte. Son el alma de la cultura samí, y su pastoreo es una danza delicada con la naturaleza ártica. La voz de este pueblo se manifiesta en el yoik, una de las tradiciones musicales más antiguas de Europa. Un yoik no es una canción sobre algo, es la manifestación sonora de la esencia misma de una persona, un lugar o un animal. Es una forma de recordar, de honrar y de mantener viva la conexión con el mundo espiritual y con los ancestros. Cantar un yoik es evocar la presencia, es traer el alma del sujeto al momento presente.
Estos cantos hipnóticos, a menudo improvisados, se transmiten de generación en generación, llevando consigo la historia, las emociones y la identidad del pueblo Sami, un hilo sonoro que los une a través del tiempo y el espacio. Hoy, los Sami se encuentran en una encrucijada fascinante entre la tradición y la modernidad. Aunque muchos ya no viven en Labús, esas tiendas cónicas, y han cambiado los esquís de madera por las motos de nieve para pastorear a sus renos, la esencia de su cultura persiste. Luchan por sus derechos sobre la tierra y el agua, enfrentándose a las industrias extractivas y al cambio climático que amenaza los pastos de sus renos. Utilizan la tecnología moderna para preservar sus tradiciones antiguas, grabando yoix, enseñando su idioma en las escuelas y defendiendo su patrimonio. Los Sami nos demuestran que es posible adaptarse al siglo XXI sin renunciar a la sabiduría y a la identidad forjadas en el hielo y la tundra. En las profundidades de la selva ecuatorial de Camerún y la cuenca del Congo, el dosel arbóreo es tan denso que la luz del sol apenas besa el suelo. Aquí vive un pueblo cuya existencia está tan entrelazada con el bosque que se consideran a sí mismos el pueblo de la selva. Son los Baka. Tradicionalmente nómadas, se mueven en pequeños grupos familiares a través de su vasto territorio, construyendo refugios temporales con hojas y ramas llamados mongulus. No ven la selva como un lugar hostil, sino como un hogar generoso. Una madre que provee todo lo necesario: comida, medicina, refugio y significado espiritual. Su conocimiento del ecosistema es, de verdad, enciclopédico. Pueden identificar cientos de especies de plantas y sus usos medicinales, imitar los sonidos de los animales para atraerlos durante la caza y navegar por el denso sotobosque sin brújula ni mapa, guiados por señales sutiles que para un extraño serían invisibles. La caza con redes, una actividad comunal en la que hombres, mujeres y niños participan, es un ejemplo perfecto de su cooperación social. El sonido de los gritos y los golpes en los árboles crea una cacofonía controlada para dirigir a los pequeños antílopes hacia las redes. La recolección de miel silvestre, una tarea peligrosa que implica escalar árboles gigantescos, es otro testimonio de su valentía y su profundo conocimiento del bosque. Pero quizás el aspecto más cautivador de la cultura Baka es su música. Para ellos, la música no es un mero entretenimiento, es esencial para la cohesión social y la comunicación con el mundo espiritual. Su polifonía vocal es de una complejidad asombrosa, con múltiples melodías que se entrelazan creando una textura sonora que imita los propios sonidos de la selva. Utilizan instrumentos ingeniosos como el arpa de tierra y la flauta de una sola nota. Cantan para sanar, para celebrar una caza exitosa, para contar historias y, sobre todo, para despertar al espíritu del bosque, Yengi. Para los Baka, la música es el lenguaje que une a la comunidad y la armoniza con el mundo natural que los rodea. En los remanentes boscosos del este de Paraguay, un pueblo de cazadores-recolectores mantiene viva una forma de vida que ha definido a la humanidad durante la mayor parte de su existencia. Son los Hachés, conocidos históricamente por su increíble habilidad para moverse silenciosamente a través de la selva. Su existencia tradicional se basaba en una movilidad constante, siguiendo los ciclos de las plantas y los movimientos de los animales. No construían asentamientos permanentes. Su hogar era el camino y sus refugios, construcciones efímeras de hojas de palma que abandonaban sin dejar apenas rastro. Esta vida nómada no era una lucha por la supervivencia, sino una estrategia altamente eficiente y sostenible. La caza es el pilar de la sociedad y la identidad masculina haché. Armados con arcos largos y poderosos y flechas de una precisión letal, los hombres pasaban gran parte de su tiempo rastreando presas como pecaríes, monos y grandes roedores. La habilidad de un cazador no solo proveía de proteína vital a la comunidad, sino que también le otorgaba prestigio. La carne se compartía meticulosamente siguiendo reglas sociales complejas, asegurando que todos, incluso los ancianos y los enfermos, recibieran su porción. Este sistema de reparto reforzaba los lazos comunitarios y era la base de su igualitarismo radical. La transmisión de conocimientos es fundamental para su continuidad. Las historias, los mitos y las técnicas de supervivencia no se escriben, se viven y se cuentan alrededor del fuego nocturno. Los niños aprenden observando e imitando a sus mayores,
absorbiendo un profundo conocimiento ecológico que les permite identificar plantas comestibles, encontrar agua y leer las huellas de los animales en el suelo del bosque. Trágicamente, la historia reciente de los Hachés está marcada por la violencia, la pérdida de sus tierras ancestrales y el contacto forzado. A pesar de haber sido sedentarizados en reservas, luchan por mantener sus tradiciones, organizando expediciones de caza y recolección en los bosques que aún quedan, un intento desesperado por no dejar que la huella efímera de sus antepasados se desvanezca por completo. En las escarpadas y ventosas montañas de Altai, en el oeste de Mongolia, una tradición milenaria sobrevive a lomos del viento. Aquí, los kazajos nómadas han perfeccionado un arte extraordinario: la caza con águilas reales. No se trata de una simple técnica, sino de una profunda y sagrada asociación entre el hombre y el ave de presa más majestuosa. Los burkichi, como se conoce a estos cazadores, no domestican a las águilas. Forman un vínculo de por vida basado en el respeto mutuo, la paciencia y una comunicación que trasciende las palabras. Esta relación es un pilar fundamental de su identidad cultural y una asombrosa demostración de la simbiosis entre especies. El proceso comienza cuando un joven burkichi captura un aguilucho hembra, más grande y fuerte que el macho, directamente del nido. Durante años, el cazador vive con el águila, la alimenta con su propia mano, la acuna y le habla constantemente, creando un lazo de confianza inquebrantable. El águila aprende a reconocer la voz y el olor de su compañero humano como parte de su propia familia. Cuando llega el invierno y la estepa se cubre de nieve, comienza la verdadera prueba. A caballo, el cazador y el águila patrullan las laderas en busca de presas como zorros y liebres. La vista del águila, 8 veces más potente que la humana, es la clave del éxito. La vida de estos kazajos sigue siendo en gran parte nómada, moviéndose con sus rebaños de ovejas, cabras y yaks en busca de pastos frescos. Viven en gers, o yurtas, viviendas circulares de fieltro que pueden montarse y desmontarse en pocas horas, perfectamente adaptadas a su estilo de vida itinerante. Sin embargo, esta tradición ancestral se enfrenta a la presión de la modernidad. Las generaciones más jóvenes a menudo buscan oportunidades en las ciudades. Afortunadamente, festivales como el Festival del Águila Real ayudan a mantener viva la práctica, celebrando la habilidad de los burkichi y asegurando que el eco del grito del águila y el galope de los caballos no se silencie en las montañas de Altai. Tras varios años de servicio, el águila es devuelta a la naturaleza en una emotiva ceremonia, para que pueda reproducirse y asegurar la continuidad de su especie. En la densa y sombría selva de Ituri, en la República Democrática del Congo, vive un pueblo cuya conexión con el bosque es tan profunda que es genética. Los Mbuti, uno de los grupos pigmeos más conocidos, han habitado este entorno durante miles de años, y su propio cuerpo ha evolucionado en respuesta a él. Su baja estatura no es una deficiencia, sino una adaptación brillante que les permite moverse con agilidad y sigilo por el denso sotobosque, gastando menos energía y disipando mejor el calor corporal en el clima húmedo. Son la personificación de la integración humana en un ecosistema. Como los Baka, los Mbuti son cazadores-recolectores nómadas que ven la selva no como un enemigo a conquistar, sino como una entidad parental y divina. Para ellos, el bosque es Molimo, una fuente de todo bien que debe ser tratada con respeto y gratitud. Cuando la caza escasea o la desgracia golpea a la comunidad, creen que el bosque está dormido. Para despertarlo, celebran una ceremonia también llamada Molimo, en la que los hombres cantan todas las noches, a veces durante semanas, utilizando una trompeta sagrada para canalizar las voces que apaciguan y alegran al bosque, restaurando así la armonía. Su sociedad es notablemente igualitaria. No hay jefes ni jerarquías formales. Las decisiones se toman por consenso y los conflictos se resuelven a través del debate comunitario, a menudo con humor y ridículo en lugar de castigo. La cooperación es la clave de su supervivencia, especialmente durante la caza con redes, donde el esfuerzo coordinado de toda la banda, hombres, mujeres y niños, es esencial para el éxito. Viven en campamentos temporales y su existencia es un flujo constante, un pulso que late al mismo ritmo que el corazón de la selva de Ituri. Su vida nos recuerda que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la fortaleza de la comunidad y la profundidad de la conexión con el mundo natural.
En los laberínticos y escarpados cañones de la Sierra Tarahumara, en el norte de México, un pueblo ha elevado la resistencia física a la categoría de arte y práctica espiritual. Son los rarámuris, que significa los de los pies ligeros o los que corren. Y corren. Corren distancias que desafían la imaginación, a menudo superando los 150 kilómetros sin descanso, calzando apenas unas simples sandalias de cuero llamadas huaraches, o incluso descalzos. Para los rarámuris, correr no es un deporte ni un pasatiempo. Es una parte integral de su cultura, una forma de transporte, comunicación y, sobre todo, una forma de oración. Su capacidad para correr largas distancias está profundamente arraigada en su historia y su entorno. Los cañones de la Barranca del Cobre son un terreno implacable, y correr era la forma más eficiente de viajar entre asentamientos dispersos, transmitir mensajes, cazar y comerciar. Cazan persiguiendo a animales como ciervos o pavos durante horas, hasta que la presa cae exhausta. Esta resistencia sobrehumana no se basa en tecnología ni en técnicas de entrenamiento modernas, sino en una dieta simple a base de maíz, frijoles y calabaza, y en una filosofía de vida que valora la paciencia, la comunidad y una profunda conexión espiritual con la tierra que pisan. Los rarámuris creen que al correr, ayudan a mantener el mundo en equilibrio. Sus carreras ceremoniales, como la rarajipari para los hombres, pateando una bola de madera, y la arihueta para las mujeres, lanzando un aro con un palo, son eventos sociales y religiosos que pueden durar días. A través del acto de correr, fortalecen sus cuerpos y sus espíritus, rinden homenaje a sus deidades y aseguran la continuación de los ciclos naturales. En un mundo obsesionado con la velocidad y los atajos, la resistencia paciente y el paso rítmico de los rarámuris sobre las sendas de sus ancestros nos ofrecen una poderosa lección sobre la fortaleza que se encuentra en la simplicidad y la perseverancia. En las remotas y boscosas profundidades de la taiga del norte de Mongolia, cerca de la frontera con Siberia, vive el último pueblo nómada de pastores de renos de la región. Son los tzatán, cuyo nombre significa los que tienen renos. Su existencia entera, su cultura y su espiritualidad están indisolublemente unidas a estos animales. A diferencia de los sami, que crían grandes rebaños principalmente por su carne, los tzatán mantienen rebaños más pequeños y consideran a sus renos animales sagrados. Los utilizan principalmente para obtener leche, que es un alimento básico, y como medio de transporte a través del denso y a menudo pantanoso bosque. La vida de los tzatán es un ciclo perpetuo de movimiento, dictado por las necesidades de sus renos. Se trasladan entre 5 y 10 veces al año, buscando los musgos y líquenes que constituyen el alimento de sus animales. Viven en yurts, tiendas cónicas similares a los tipis norteamericanos, que son fáciles de transportar y montar. Este estilo de vida nómada les ha permitido vivir de forma sostenible en este duro entorno durante siglos, dejando una huella mínima en la tierra. La relación con sus renos es increíblemente íntima. Cada animal tiene un nombre y es tratado como un miembro de la familia. El chamanismo es el núcleo de la visión del mundo tzatán. Creen en un universo poblado por espíritus ancestrales y de la naturaleza, con los que solo los chamanes pueden comunicarse. Los chamanes actúan como intermediarios entre el mundo físico y el espiritual, realizando rituales para sanar, adivinar el futuro y pedir ayuda a los espíritus para proteger a la comunidad y a sus preciosos renos. Hoy, esta cultura única se enfrenta a una grave amenaza. Con solo unas pocas docenas de familias restantes, la disminución de la diversidad genética de sus renos y las estrictas leyes de caza del gobierno amenazan con extinguir su modo de vida. Los tzatán son un frágil recordatorio de la diversidad de las relaciones entre humanos y animales. En las arenas rojizas del vasto desierto del Kalahari, que se extiende por Botsuana, Namibia y Sudáfrica, reside uno de los pueblos más antiguos de la Tierra. Son los San, también conocidos como bosquimanos. Los estudios genéticos sugieren que son descendientes directos de las primeras poblaciones de Homo sapiens, lo que significa que llevan en su sangre la historia más profunda de la humanidad. Durante decenas de miles de años, han vivido como cazadores-recolectores, desarrollando una adaptación casi perfecta a uno de los entornos más áridos e inhóspitos del planeta. Su conocimiento del desierto es legendario. Pueden encontrar agua en lugares que parecen completamente secos
extrayéndola de las raíces de las plantas o sorbiéndola de pozos de arena con juncos. Su casa es un modelo de sostenibilidad y ética. Utilizan flechas con la punta envenenada con larvas de escarabajo, una técnica que requiere un seguimiento paciente de la presa, a veces durante días, hasta que el veneno hace efecto. Esta casa de resistencia, combinada con un profundo respeto por el animal, asegura que nunca tomen más de lo que necesitan. El reparto de la carne es una piedra angular de su sociedad igualitaria, fortaleciendo los lazos sociales y garantizando la supervivencia de todos. El lenguaje de los San es tan único como su cultura. Se caracteriza por el uso de sonidos de chasquido, representados en la escritura con símbolos como A, O, que se cree que son algunos de los sonidos más antiguos del lenguaje humano. Pero su legado más visible se encuentra pintado en las rocas. El arte rupestre de los San, que se encuentra en toda la región, no son simples representaciones de la vida cotidiana. Son portales al mundo espiritual, que representan visiones chamánicas, danzas de trance y la profunda conexión entre los humanos, los animales y los espíritus. Estas pinturas son la biblioteca ancestral de un pueblo que, a pesar de la persecución y el despojo, sigue siendo el guardián de los secretos del Kalahari. En la costa lluviosa y boscosa del sureste de Alaska y la Columbia Británica, donde los gigantescos cedros y abetos se encuentran con el Océano Pacífico, prospera una cultura rica en arte y ceremonia. Son los Tlingit, un pueblo cuyo universo social y espiritual está tallado, literalmente, en madera. Su arte, reconocido mundialmente, no es meramente decorativo. Es un lenguaje visual complejo que narra historias, reclama derechos territoriales, muestra el linaje y representa la conexión con el mundo de los espíritus. Máscaras, canoas, cajas de madera curvada y sobre todo los imponentes tótems son los documentos legales y los libros de historia de los Tlingit. La estructura social Tlingit es matrilineal y se basa en un complejo sistema de clanes y mitades representados por animales como el cuervo, el águila o el lobo. Un tótem no pertenece a un individuo, sino a un clan entero. Narra el origen mítico del clan, sus hazañas, sus derechos y sus relaciones con otros clanes. Erigir un tótem es un evento monumental, acompañado de una gran ceremonia llamada potlatch. En un potlatch, el anfitrión demuestra su riqueza y estatus distribuyendo generosamente sus posesiones, validando así públicamente los derechos y privilegios que el tótem proclama. Es un sistema económico y social, basado en la reciprocidad y la redistribución de la riqueza. Los Tlingit eran maestros de la vida en la costa. Su subsistencia se basaba en la abundancia del mar y los ríos, especialmente el salmón, que era el pilar de su dieta y su economía. Desarrollaron tecnologías sofisticadas, como trampas para peces y canoas de cedro de una sola pieza, capaces de navegar por las peligrosas aguas costeras para cazar ballenas y comerciar a largas distancias. A pesar de la supresión de sus prácticas culturales, como el potlatch, durante el siglo XX, los Tlingit han experimentado un poderoso resurgimiento cultural. Hoy, los jóvenes talladores aprenden de los maestros, se celebran potlatches y los tótems se elevan de nuevo, no solo como obras de arte, sino como poderosas afirmaciones de soberanía, resiliencia e identidad. Enclavados en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, una montaña costera aislada y de una biodiversidad única, vive un pueblo que se considera a sí mismo el guardián del equilibrio del mundo. Son los Kogi, junto con sus vecinos Arhuaco y Wiwa, descendientes directos de la antigua civilización tairona. Se llaman a sí mismos los hermanos mayores y creen que su montaña es el corazón del mundo. Consideran que el resto de la humanidad, a quienes llaman los hermanos menores, ha perturbado el orden natural con su explotación desenfrenada de los recursos. Su vida está guiada por un principio fundamental, la ley de origen, un código filosófico y ecológico que gobierna todas sus acciones y mantiene el equilibrio entre el mundo material y el espiritual. Este conocimiento es salvaguardado y transmitido por los mamos, sus líderes espirituales. Los mamos no son jefes ni políticos, son sacerdotes científicos que se someten a un entrenamiento riguroso desde la infancia. Pasan los primeros años de su vida en la oscuridad total, en chozas ceremoniales, para aprender a conectarse con la luna, el mundo del pensamiento y el espíritu, que es la fuente de la realidad.
aprenden a ver más allá de lo físico y a comprender las interconexiones de todo lo que existe. Los mamos dedican su vida a realizar ofrendas y meditaciones en los sitios sagrados, o esuamas, que están conectados por una red de hilos invisibles a lo largo de toda la sierra. Creen que estos rituales son esenciales no solo para el bienestar de su pueblo, sino para la salud de todo el planeta. Para ellos, el deshielo de los picos nevados, la sequía de los ríos y las enfermedades son síntomas de que los hermanos menores han roto el equilibrio. A través de mensajes ocasionales al mundo exterior, los Kogi nos advierten de las consecuencias de nuestras acciones, ofreciendo no una condena, sino una súplica desesperada para que aprendamos a cuidar el mundo antes de que sea demasiado tarde. Son la conciencia ecológica de la humanidad. Hemos viajado a través de selvas, desiertos, montañas y tundras, no solo para observar, sino para escuchar. Hemos escuchado las voces de los cazadores de águilas, de los corredores incansables, de los guardianes del equilibrio cósmico. Cada historia, cada tradición, cada rostro, es un hilo en el vasto y colorido tapiz de la experiencia humana. Estas tribus, que a menudo son marginadas y malinterpretadas, no son reliquias de un pasado lejano. Son contemporáneas nuestras, y su sabiduría es más relevante hoy que nunca. Nos enseñan sobre la resiliencia, la comunidad y la importancia de vivir en armonía con el planeta que todos compartimos. Su existencia nos obliga a cuestionar nuestras propias definiciones de progreso y riqueza. ¿Es más rico quien acumula posesiones o quien comparte todo lo que tiene? ¿Es más avanzado quien construye rascacielos o quien sabe cómo mantener un ecosistema en equilibrio durante milenios? En su desafío al tiempo, estas culturas nos ofrecen un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias desconexiones, con la naturaleza, con nuestras comunidades y a menudo con nosotros mismos. Su lucha por la supervivencia no es solo suya, es una lucha por la diversidad cultural y biológica del planeta, un patrimonio que nos pertenece a todos. Proteger a estos pueblos y sus tierras no es un acto de caridad, sino un acto de sabiduría. Es preservar una biblioteca de conocimientos invaluables sobre cómo ser humano de maneras diferentes y sostenibles. Al darles voz y respetar sus derechos, no solo honramos nuestro pasado colectivo, sino que también invertimos en un futuro más equilibrado y compasivo para toda la humanidad. Que el eco de estas voces ancestrales resuene en nosotros, inspirándonos a reconectar, a respetar y a recordar que al final todos somos hijos de la misma tierra. Gracias por acompañarme en este viaje.